una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él yo encontré esa paz que busqué. Solo en Él yo encontré la felicidad. Dios le bendiga en esta noche, hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad una vez más que nuestro pastor nos da. Y así rápidamente voy a pedir que usted abra su Biblia. Vamos a irnos al Salmo 133, un salmo muy conocido. Y yo voy a pedir que por favor usted esté atento, porque es muy importante, hermanos, poder poner atención cuando venimos aquí a la casa del Señor. No venimos, como decimos, a otra cosa, sino que únicamente para ser edificados. El Salmo 133 dice así la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Tome su asiento. David, por experiencia propia, sabía lo amargo que son las divisiones en familia y entre el pueblo, porque él había experimentado esto, él había vivido esto. Y este salmo, hermanos, quizás se está refiriendo no solamente a eso, sino que se está refiriendo cuando el pueblo judío una vez por año venía a celebrar las fiestas religiosas alrededor de lo que es el templo o el tabernáculo. David está elogiando, hermano, aquí lo que es la unidad entre el pueblo cristiano. Y cuando miramos estas cosas, hablando de la unidad, nos podemos dar cuenta, hermanos, donde se nos muestra lo que es el amor y la bondad. ¿Cómo puede superar cualquier abismo de separación? Cualquier abismo de división dentro del pueblo de Dios. Y esto, hermanos, se debe de practicar dentro de la iglesia, dentro del pueblo. ¿Para qué? Para que nuestras reuniones no sean solamente como ir a una sinagoga o ir a una religión más. Por eso le decía al principio que es importante que podamos entender cuál es el propósito, el plan con el cual nosotros venimos a la iglesia y poder reunirnos como iglesia en este lugar, en donde cada miembro somos parte el uno del otro, donde no existen, hermanos, lo que son disensiones ni divisiones. El apóstol, David acá en esta ocasión nos dice:
Mire el versículo 1 cuando habla, dice, mirad. Si usted se da cuenta, hermano, este versículo está encerrado entre signos de admiración. Dice, mirad. Es como diciéndole a cada uno de nosotros, haz una pausa, detente por un momento, observa con atención, toma una actitud de observar lo que es la unidad entre el pueblo de Dios. Detente, admíralo, trata de imitarlo y por tanto dice, admíralo. No es solamente, hermanos, que está enviándonos aquí David a que nada más lo veamos de una manera como cuando pasa un vehículo en la calle. Si pasa un vehículo allí, yo le pregunto, ¿de qué color era el vehículo? Usted ni cuenta se va a dar. Pero si usted lo mira detenidamente, usted va a decir, es tal color. Llevaba 4 llantas. Ni modo, ¿verdad? Es tal marca el vehículo. Porque usted lo está mirando detenidamente. Y dice aquí la escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Note usted esa palabra armonía, no solamente juntos, sino que también en armonía. ¿Qué es armonía? Viene del griego harmony. Pero armonía en este caso, hermanos, lo podemos aplicar en lo que es la música. En la música, hermanos, los que conocemos un poco de eso, podemos darnos cuenta, hermanos, que cuando un instrumento está mal afinado, la música se viene abajo, no sirve. Cuando alguien da un mal toque en la batería, está saliendo de ritmo. Note usted, hermano, por qué David menciona aquí la palabra armonía. Porque cuando existe una armonía en la música, eso suena agradable al oído. Pero cuando aquello, hermanos, uno canta por un lado, la música por otro lado, este instrumento por otro, ahí no hay armonía. ¿Qué es lo que la Biblia nos está tratando de enseñar aquí? ¿Qué es lo que nos está tratando de decir este pasaje cuando habla de lo que es la armonía? La armonía, hermanos, es el arte de formar los acordes musicales. Eso es, hermano, la armonía. El cuerpo tiene sus movimientos que tienen que ir armonizados. Un vehículo, para que camine bien, hermano, los instrumentos, las partes del motor tienen que armonizar bien. Un reloj, hermano, para que dé la hora exacta, la máquina tiene que funcionar bien. Están armonizando, cada parte se está armonizando. Y David aquí, hermano, menciona acerca cuando dice juntos y en armonía. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí la Biblia? Es lo que dice aquí, hermano, dice, mirad cuán bueno, dice, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando no hay armonía y hay disensiones entre el pueblo, hay problema. Ahí existe un problema. Por tanto, dice, miradlo, dice. La unidad, hermanos, entre el pueblo cristiano es buena para nosotros. Es buena para el recién convertido, para el nuevo. Y es buena también, hermano, para lo que es el mundo. Por eso dice, miradlo, dice. ¿Qué es lo que pasó en la iglesia primitiva? Váyase conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Se va a dar cuenta usted lo que está hablando aquí la Biblia? Versículo 41 dice: así que
Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Yo quiero hablar sobre el tema en esta noche, sobre lo que es coinonía. ¿Qué es coinonía? Noten lo que está hablando aquí Pablo, este pasaje. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Eso es coinonía. Cuando hay comunión, hermanos, entre el pueblo. Cuando está el pueblo unido, hermano, va a haber comunión. De eso está hablando aquí la Biblia. En la comunión, dice, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Aquí aparece la palabra juntos y en armonía. Noten lo que pasaba cuando esta iglesia, hermanos, estaba unida. Note usted los resultados que hay acerca de lo que es una iglesia, que es como un cuerpo, que está unida, que está en armonía. Vea usted, hermano, los resultados. No es una religión más, sino que es un cuerpo viviente. Es un cuerpo que sus miembros están vivos, no están muertos. Mire lo que sigue diciendo. Y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos. El cuerpo, hermano, que es la iglesia, debe de aprender estas cosas. La iglesia, hermano, debe de entender qué es lo que la Biblia habla cuando venimos a su casa. Muchas veces nosotros venimos, hermano, porque aquel hermano me debe y tengo que cobrarle, y ir únicamente en la iglesia que lo veo. Sí, yo vengo aquí a la iglesia porque únicamente es el día que yo puedo ver a hermano Joel y le puedo cobrar lo que me debe, o él a mí. Pero tenemos, hermanos, que entender cuál es el propósito cuando venimos y nos reunimos como iglesia. Es muy importante que podamos entender estas cosas. Bien, lo que está hablando ahí la escritura es bien clara y bien específica. Cada uno de nosotros tenemos, hermano, una responsabilidad. Y nuestro hermano pastor decía una palabra hoy en la noche. Una palabra que es familia. Cuando le decía al joven que él está en la familia de Dios. O sea, la iglesia es la familia, es una familia. ¿Y qué es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12 y 13? ¿Qué es lo que dice ahí la escritura en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13? Dice: mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que reciben al Señor en su corazón, Él nos da esa autoridad, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero me llama la atención el versículo 13, cuando dice: los cuales no son engendrados, dice, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice. Yo quiero que le ponga atención a una palabra que sobresale o que está en este versículo. Note bien usted, ¿qué entendemos nosotros acá? Fíjese bien, veamos algo muy importante aquí, y es la palabra engendrado. La palabra engendrado, hermano, viene de una palabra griega que quiere decir genao. Esta palabra usted la puede descomponer en dos.
y es engendrado. ¿Qué quiero decir cuando dice la palabra engendrado? ¿Qué es lo que ocurre cuando un niño es concebido en el vientre de la madre? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué genes tiene esa criatura allí? Yo quiero que me preste atención a esto usted, para que usted pueda comprender y ir entendiendo el pensamiento que yo traigo en esta noche. La palabra, hermanos, engendrado, esta palabra engendrado, hermanos, quiere decir, esta palabra, hermanos, note bien, hermano, engendrado quiere decir, hermano, que los genes de Dios quedaron en usted y en mí. Los genes de Dios, hermano, quedaron en nosotros. Por eso dice ayer el pasaje ese: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos valorizan eso? ¿Cuántos le dan el valor a lo que está hablando aquí, hermano, la escritura? Los genes de Dios, hermanos, quedaron cuando nosotros venimos y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ajá. Eso es lo que eso fue lo que Cristo dice en Juan capítulo 3, verso 13 en adelante. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Nicodemo? ¿Sabes qué, Nicodemo? Te es necesario, dice, nacer de nuevo. Y aquel hombre no entendía. Aquel hombre pensaba, hermano, y decía: ¿cómo yo puedo siendo viejo, volverme a meter en el vientre de mi madre y volver a nacer? No te estoy hablando de eso, dice. Te estoy hablando, le dice el Señor, que te es necesario nacer del agua y del espíritu. Y todo eso, hermano, es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Y cuando habla aquí, hermanos, cuando habla aquí del nuevo nacimiento, está dándonos a entender, hermanos, que nosotros pertenecemos a la familia de Dios. De eso está hablando aquí la Biblia. Que usted y yo, hermano, pertenecemos a la familia de Dios. Por eso usted mire lo que dice Juan, en la primera carta, capítulo 4 de Juan. Mire lo que dice en el versículo 7 y 8. Primera carta de Juan, mire lo que dice, versos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios, dice. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice. Aquí vamos a ir entrando un poquito, avanzando un poquito en la enseñanza. Vamos a ir avanzando un poquito en lo que es el pensamiento. ¿Por qué la Biblia nos manda a amarnos unos a los otros? Dice allí: amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, dice. Amémonos, dice, unos a otros. Y Pablo, hermano, a los Corintios les dice que fuimos comprados a precio de sangre para ser parte de la familia de Dios. Ahora, ¿a qué está comparando aquí David, hermanos? La unidad del pueblo de Dios. Mire a David a lo que lo está comparando. Dice allí: es como el buen óleo. Dice, como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Pero note usted que habla allí, hermano, es como el buen óleo. Veamos, hermano, a qué se está refiriendo aquí David. Cuando dice, hermano, es como el buen óleo. Yo quiero que se vaya conmigo a Éxodo capítulo 30. Éxodo en su capítulo 30. Se va a dar cuenta usted allí lo que está hablando la escritura en el versículo 22. Mire lo que dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas. Note usted, hermano, el buen aceite del cual está hablando aquí David. Dice, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos. De canela aromática, la mitad. Esto es 250. De cálamo aromático, 250. De casia, 500. Según el ciclo del santuario. Y de aceite de olivas, 1 hin. Y hará de ello el aceite de la santa unción
superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosa santísima. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás, dice, para que sean mis sacerdotes. Note usted, hermano, lo que está hablando aquí Moisés. Este aceite, hermanos, era un aceite perfumado. Se le ponía especias y hierbas aromáticas, como la mirra, el cálamo, la canela, la acacia. Y cada una de estas especies llevaba una medida. No era, hermano, una medida que al perfumador se le ocurría. Era un aceite, hermano, era un perfume que era preparado por un perfumista. Este aceite, hermano, se le derramaba a los sacerdotes. Pero note usted, hermano, que cada instrumento que estaba dentro del tabernáculo también era ungido. Lo cual significa, hermanos, que estos instrumentos nadie podía tocarlos. Nadie podía ponerle las manos. ¿Recuerda usted, hermano, cuando David mandó traer el arca? Y que en cierta ocasión dice que los bueyes tropezaron. Y hubo un hombre, hermanos, que extendió el arca para que el arca no se cayera. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esa persona? Allí mismo murió. ¿Qué tan delicado era eso? Este hombre se llamaba Pérez Usa. Para que el arca no cayera al piso, al suelo, este hombre dice que extendió la mano y tocó el arca para que se detuviera y no cayera. ¿Qué tan injusto es Dios en ese sentido? No. Había un mandamiento. Porque estos elementos o estos instrumentos habían sido consagrados. Eran cosas santísimas. Nadie podía tocarlos, únicamente los sacerdotes. ¿Qué tan delicado era eso? Póngame atención a esto, hermanos. El Espíritu Santo, vea usted cuánta semejanza con el Espíritu Santo hay en esto, hermanos, en estos compuestos que habla aquí la Biblia. Vea usted cuánto, hermanos, semejanza existe acá. Porque el Espíritu Santo, hermano, hace santo al que lo recibe. No puede recibirlo una persona inconversa. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 14 en el versículo 17? Si usted lee allí lo que está hablando Juan, se va a dar cuenta cuando dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, dice, ni le conoce. El Espíritu Santo, hermano, no puede, hermano, recibirlo una persona sin antes reciba a Cristo en su corazón. No puede. Por eso cuando usted mira el versículo 32 de Éxodo 20, ¿qué es lo que dice allí? Dice allí, hermanos, sobre carne de hombre no será, dice, derramado aquel aceite. No era derramado. No se podía derramar ese aceite sobre carne de hombre. Está hablando de un hombre natural. No se podía. Es lo mismo que está hablando Juan allá. Es por eso la semejanza. Es por eso que el aceite que está hablando aquí la Biblia es tipo del Espíritu Santo. Usted me dirá, o usted se preguntará, ¿a dónde nos quiere llevar, hermano? ¿A dónde nos lleva, hermano? Pónganme atención a eso. El Espíritu Santo, hermanos, no cualquier persona puede recibirlo. Únicamente aquella persona que ha recibido a Cristo en su corazón.
Ahora, este aceite era muy delicado. Este aceite, hermano, se tenía que conservar porque eran compuestos, era algo, hermano, que eran especialmente usados dentro del tabernáculo o dentro del templo. Esto no lo podía hacer nadie, aunque estos componentes se estén dando acá, hermano, nadie podía hacerlo. Este aceite es un tipo, hermano, del Espíritu Santo, le decía fácilmente. Le decía. Y este aceite era tan delicado, hermanos, que fácilmente se echaba a perder. Nada podía tocarlo, hermanos. Y aquí yo quiero que me ponga atención a esto. Váyase a Eclesiastés capítulo 10 en el versículo 1. Usted usa su Biblia, hermano. Por eso estamos aquí en la iglesia. Use su Biblia, no me escuche nada más. Vea lo que dice allí la Escritura. Aprenda a usar su Biblia. Vea lo que dice allí. Eclesiastés capítulo 10 en el verso 1 dice: las moscas muertas hacen heder, dice, y dar mal olor al perfume del perfumista. Así dice una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Pero note lo que está hablando allí Salomón cuando dice las moscas muertas. ¿De qué nos está hablando aquí la Escritura? Corresponde, cuando habla de la Biblia acá de la mosca muerta, corresponde a una pequeña locura, dice. Está hablando aquí, hermano, del pecado, de las divisiones, de las disensiones. Son cosas que vienen a dañar la unidad dentro del pueblo de Dios. Porque dice ahí la Escritura, hermanos, más abajo usted se va a dar cuenta de lo que está hablando. La unidad, hermanos, del pueblo de Dios es algo muy importante de acuerdo a lo que habla el versículo 3. Dice allí, como el rocío de Hermón, verso 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando aquel aceite venía, hermanos, aquel aceite perfumado venía, cubría totalmente lo que era el cuerpo de aquel hombre. Cuando usted mira el versículo 3 dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Son dos montes, hermanos, que cuando el rocío venía, no solamente cubría uno y al otro lo dejaba a un lado. Aquí está el rocío de Hermón y aquí está el de Sión. Aquí viene el Espíritu Santo y los cubre a todos, y a estos no. No es así, Dios no trabaja así. Cuando Dios viene, hermanos, su presencia viene y cae sobre el pueblo. Cubre todo el pueblo. Pero ¿qué pasa cuando existe una mosca muerta? ¿Qué pasa cuando hay celos, cuando hay contiendas, cuando hay disensiones, cuando hay divisiones? ¿Qué es lo que sucede, hermano? Ese es un prototipo de la mosca muerta. ¿No se fijó, hermana, cómo vino la hermana pintada? Qué mal se miraba, ¿verdad? Se dio cuenta que venía con las uñas de los pies pintadas. Y no le luce, hermana. Somos chismosos. A eso venimos a la iglesia muchas veces. A fijarnos y a hablar del hermano, a hacer malos comentarios. Hermano, no vengamos a hacer eso a la iglesia. No. Todo ese tipo de una mosca muerta que viene a dañar, hermanos, la unción del Espíritu Santo que quiere venir a ministrar al pueblo. Es por eso que muchas veces salimos peor que como entramos. Ese es el problema. Porque no hemos entendido, hermanos, no hemos alcanzado a entender cuál es el propósito de venir a la iglesia. No lo hemos alcanzado a entender. Entre cuanto más delicado, hermanos, era el perfume del perfumista, era más fácilmente que se echara a perder. Más fácilmente. Y todo eso, hermanos, es importante que lo podamos entender. Volviendo al Salmo 33, dice ahí la Escritura en el verso 3, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. O sea, hermanos, en Oseas capítulo 14 en el verso 5 dice, yo seré para Israel, dice, como un rocío, dice.
Dios, hermano, está hablando acá que será para Israel, dice, como rocío. ¿Por qué? Está hablando de una bendición. Está hablando de algo maravilloso, donde Dios quería hacer del pueblo un solo cuerpo. Sin embargo, hermano, David está hablando acá por eso. Dice, mirad cuán bueno. Y eso es algo interesante que nosotros debemos de entenderlo, hermanos. Ahora, la iglesia, hermanos, cristiana fue formada primeramente por judíos. Cuando usted mire en capítulo 23 de Mateo, Jesucristo dijo una expresión, hablándole a los religiosos, le dice: hipócritas que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces hijo del infierno. Un prosélito era un judío, era un gentil convertido al judaísmo. No era judío de nacimiento, pero abrazaba todo lo que habla la ley judía, la ley de Moisés. Si alguien quería venir a pertenecer al pueblo judío, venía, hermanos, y se convertía, hacía en un prosélito, lo que le llamamos proselitismo. El proselitismo es lo que nos está hablando aquí la Biblia, en donde el pueblo venía, hermanos, el pueblo gentil venía y recibía la ley mosaica, la aceptaba y ya podía participar, hermano, en ciertas áreas dentro del tabernáculo o dentro del templo. Pero había un problema, que como no era judío, había un problema. Y yo quiero que veamos ese problema. Miren lo que es Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2 se va a dar cuenta usted lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice en el versículo 11, versículo 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, note eso, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Note usted lo que está hablando ahí la escritura. Por eso le decía yo al principio, hace un momento, de que el gentil venía y aceptaba lo que era la ley judía. Y el problema que existía era, hermanos, que existían siempre divisiones. Porque cuando usted mira, hermanos, todo esto en Mateo 27, verso 51 dice que cuando Jesucristo expiró, dice, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué significa eso? Significaba, hermano, que el acceso hacia la presencia de Dios quedaba libre. Entonces dice allí Efesios: de ambos pueblos hizo un solo pueblo, derribando la pared, dice, intermedia que dividía. En el templo, hermano, había una pared de separación que dividía el atrio de los gentiles con el de los judíos. Y fíjese qué tremendo era esto, que cuando un gentil venía y traspasaba esa pared, quedaba expuesto, hermano, a que lo mataran. No podía un gentil traspasar, hermano, esa pared. No podía decir, voy a ver qué es lo que existe de aquel lado. No podía. Era prohibido, absolutamente prohibido. Vea usted, hermano, qué tan delicado era esto. Vea usted, hermano, hasta dónde llegaba lo que conocemos, lo que es el prejuicio. Es por eso, hermano, que yo le decía a un principio que es importante que nosotros podamos comprender la importancia que es, hermanos, venir aquí a la iglesia,
reunirnos como pueblo, reunir y venir a adorar a Dios. Una vez una hermana me dijo a mí: hoy las alabanzas no sirvieron, hermano. Es que no cantaron para usted, hermana, le dije yo. O para usted fueron las canciones, las alabanzas, le dije. Hay gente, hermano, que tiene una mala impresión de lo que es, hermano, la iglesia. Hay gente que tiene años en el evangelio, hermano, y no han entendido, hermano, el propósito y el plan de Dios en el cual Él los ha traído a la iglesia. ¿Por qué razón sucede eso? Sucede, hermano, porque no hemos alcanzado una madurez, no hemos alcanzado, hermano, una estatura espiritual. Venimos a la iglesia únicamente a perder el tiempo, a pasar el tiempo. Eso es lo que hacemos muchos de nosotros. Venimos a ver quién trajo esto, quién trajo lo otro, quién vino con buen vestido, quién vino con mal vestido. Venimos y traemos un concepto, hermano, bastante errado en cuanto a lo que es la iglesia. Y aquí la Biblia nos está hablando bien claramente. Y aunque Cristo hizo, hermanos, todo esto en la cruz del Calvario, desde un principio, hermanos, siempre hubieron problemas. Cuando usted mira Hechos capítulo 1, versículo 7 en adelante, Jesucristo le dice a ellos: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, ellos no hicieron eso. Pues cuando llegamos al capítulo 8 de Hechos, mire lo que dice allí la escritura en Hechos capítulo 8. Dice la Biblia allí: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles, dice. O sea que los señores se quedaron encerrados. Y miren qué tremendo esto. En esto yo sé que muchos no nos fijamos, pero ellos se quedaron allí. Y miren lo que dice el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El apóstol Felipe, él principia esta situación. Y cuando usted sigue más adelante en el capítulo 9, Dios levanta a Saulo. Los apóstoles se quedaron encerrados. Ellos no habían entendido, hermano, estas cosas. Y cuando usted llega al capítulo 10, encontramos un problema allí. En el capítulo 10 encontramos a Pedro en casa de un hombre llamado Jope, un Simón el Curtidor en la ciudad de Jope. Allá estaba Pedro en oración, orando estaba allá. Mientras en otra ciudad, hermano, Dios estaba tratando con otro hombre. ¿Quién era ese hombre? Era un hombre llamado Cornelio, donde Dios se le revela a Cornelio, hermano, para que mandara a traer a Pedro, porque ellos no querían juntarse con los gentiles. Ellos se habían quedado encerrados en Jerusalén. Ellos habían escuchado el mandamiento, el mensaje, pero ellos no lo entendían, porque no querían mezclarse con los gentiles. Sin embargo, era un mandamiento que Dios, una orden que Dios les había dado. Mira lo que dice en el versículo 9 y 10 del capítulo 10 de Hechos. Verso 10 dice: y tuvo hambre, dice, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta.
Note usted lo que Dios tuvo que hacer para hacer entender a Pedro. Porque ellos no querían, hermano, mezclarse con el pueblo gentil. Pedro va a la casa de Cornelio, les da el mensaje, les entrega el mensaje. Ellos son salvos. Mire el capítulo 11. Me llama la atención en el versículo 1 y 2. Mire qué tremenda era esta gente. Dice, oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, dice. Los que eran de la circuncisión en este caso eran los judíos, hay que entender eso. No eran los gentiles. Diciendo, ¿por qué has entrado? Le preguntaron a Pedro, en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro comenzó, dice, a contarles por orden lo sucedido, dice. Yo no sé si usted me está siguiendo, hermano, en esta ocasión. ¿Hasta dónde llega, hermano, el prejuicio dentro del pueblo de Dios? Dios los había dado un mensaje, les había dado una orden que fueran y salieran y llevaran el mensaje, pero ellos no lo hicieron. Ellos se quedaron encerrados. Y Dios tuvo que levantar al apóstol Pablo. Y ve usted, hermano, todas las cosas que Pablo hizo. Por eso a Pablo le llaman el apóstol de la incircuncisión. Y Pedro el apóstol de la circuncisión. Porque ellos no querían mezclarse con el pueblo gentil. Sin embargo, Dios tuvo que usar gente, Dios tuvo que usar otros medios. Aquí podemos entender nosotros, hermano, que en la mentalidad de ellos siempre existió, hermano, el hacer, hermano, un pueblo judío y un pueblo gentil. Para ellos siempre existió en la mente que tenía que existir una pared de separación. ¿Qué problema existe acá, hermanos? Cuando David dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y esto ellos no lo habían entendido. No lo alcanzaban a percibir. Y es por eso que nosotros tenemos que entender estas cosas. Y la Biblia es cuando dice la Biblia que estábamos ajenos a los pactos de la promesa, dicen. Ahora, la iglesia, hermanos, es un cuerpo. Es un cuerpo formado, según lo que dice Corintios capítulo 12. Un cuerpo formado, dice, por diferentes miembros. Cada uno de nosotros formamos una parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cada uno somos un dedo, otros somos otro dedo, otros somos un pie, otros somos otro pie. Unos son oídos, unos son boca, unos son nariz, unos son, ¿qué más? ¿Cuántos miembros compone el cuerpo? Y Pablo dice que la mano no le puede decir a la otra mano, no te necesito. El pie no le puede decir a la mano, no te necesito. ¿Sabe usted, hermano, qué es lo que pasa si usted se quita todos los dedos de enfrente del pie? Si usted quiere inclinarse hacia adelante, hermano, sin los dedos del pie, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ir de boca. El cuerpo necesita los dos dedos del pie para inclinarse. Una vez un pastor dominicano me dijo a mí que en su país el gobierno, dice, les cortó el tendón que tenemos aquí atrás del pie, arriba del pie, del carcañal que le llamamos. Se los cortó totalmente. ¿Sabe usted cuál es la función de ese tendón? Dice que cuando les cortó, porque era un gobierno comunista, dice, y agarró a los universitarios en el parque y les cortó, dice, el tendón de atrás. Dice que todos empezaron a brincar y a brincar y a brincar y a brincar y a no se detuvieron hasta que cayeron muertos. Cada miembro dentro del cuerpo de Cristo, hermano, tiene una función muy importante. Es por eso que dice la Escritura, el ojo no le puede decir a la boca, no te necesito.
La boca no le puede decir al ojo, tampoco yo te necesito. La boca no le puede decir al oído, no te necesito. Ningún miembro puede decirle a otro miembro, no te necesito. ¿Acaso no sería difícil para usted poner la mano así, decirle al dedo, no te necesito y te voy a volar y pum, le pega el mochazo allí? ¿Cómo lo va a sentir usted? ¿Lo va a sentir bien? No, se va a doler. ¿Se va a doler nada más la mano? Todo el cuerpo se duele, hermano. Todo el cuerpo lo duele. Con un pinchoncito, con una aguja que nos peguemos aquí en la yema del dedo, hermano, todo el cuerpo lo siente. Un problemita que surja dentro de la iglesia, hermanos, toda la iglesia lo va a padecer. La presencia de Dios no puede surgir, no puede venir, no puede descender la presencia de Dios porque hay un pecado oculto dentro de la iglesia. Es por eso que, como le decía yo anteriormente, muchos salimos peor que como entramos. Porque traemos cosas ocultas. Traemos cosas, hermano, que no las queremos sacar. Hay orgullo en nuestra vida. Yo no le hablo a este hermano porque me dijo tal cosa. Yo no le digo a aquella hermana porque me dijo tal cosa. Yo no le digo la palabra a aquel hermano porque esto y lo otro. Empezamos a hacer de esa forma, a actuar de esa manera. ¿A dónde iremos a parar con todo este tipo de problemas? ¿Ah? ¿A dónde, hermano? ¿A dónde? Me viene a la memoria cuando Pablo escribe la iglesia de Corinto. Fíjese muy bien lo que está hablando Pablo allá en Corinto. Váyase conmigo en la primera carta. Primera carta de Corinto. Se va a dar cuenta usted lo que el apóstol San Pablo está hablando acá. Si usted se da cuenta, hermanos, en el versículo 11 del capítulo 1, Pablo dice allí: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, dice, que haya entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de fulano, de sutano, yo de fulano. O sea, era un cuerpo, era una iglesia fragmentada en 4 partes. Cuando yo miro esto, hermanos, y veo, hermanos, los problemas que existieron en esta iglesia, y usted va a estar de acuerdo conmigo. Había un grave problema en esta iglesia, hermanos, que es la iglesia que más Pablo reprende. Esa es la iglesia que más Pablo le llama la atención. Porque dice aquí la escritura, hermanos: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que haya entre vosotros contienda, dice. ¿Por qué no dice Pablo acá? Porque he sido informado, hermanos, por los de Cloé, que ustedes son desordenados en los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué no Pablo dice acá? Porque he sido informado por los de Cloé que ustedes tienen una mala enseñanza sobre lo que es la resurrección. ¿Por qué Pablo no dice acá? Porque he sido informado por los de Cloé que hay problemas matrimoniales dentro de vosotros. Note usted lo que yo quiero decirle. ¿Por qué Pablo no dice acá? Porque ha sido informado, hermanos, que hay un hombre entre ustedes que vive con la mujer de su padre, de su madre, de su papá. Pablo no está hablando eso. ¿A dónde lo quiero llevar yo a usted acá? ¿Por qué, hermano, Pablo enumera, pone como número 1 las divisiones? Y después viene los demás problemas. ¿Será que Pablo era un desordenado para escribir? ¿Por qué Pablo pone las divisiones como primer punto? Porque son 6 problemas a los que Pablo va a resolver acá. O 11 problemas con los cuales Pablo va a tocar en estas cartas. Y no piense usted que eran 2 cartas nada más. Tal vez usted no sabe eso. Pues las cartas que Pablo escribió, hermano, a los corintios fueron 4 cartas. Hay 2 cartas que se extraviaron. Ahora, ¿por qué Pablo toca como primer punto las divisiones? ¿Por qué? Y después de las divisiones, mira el siguiente punto que Pablo toca. Capítulo 3, ¿qué es lo que dice? De manera, hermanos, dice,
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois carnales todavía, ni sois capaces todavía. Pablo estaba tratando con una iglesia niña, con una iglesia llena de problemas, con una iglesia llena de contiendas. Y cuando hay este tipo de problemas, después de ello vienen otros problemas peores. Y eso es lo que miramos aquí nosotros. Porque cuando usted mira acá, hermano, cuando usted mira en el capítulo 2, en el versículo 6, dice Pablo allí: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, dice. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que parece, dice. Pablo no podía hablar sabiduría espiritual dentro de una iglesia, hermano, tierna, no podía. Y hay predicadores que aunque quieren hablar palabras más profundas en la escritura para que la iglesia crezca, salimos peor, más torcidos salimos. Porque somos niños, actuamos como niños. Lo único que se da son celos, contiendas, divisiones. Parece que somos buenos, pero para madurar, nada. Y pasamos años, pasan 20, 25, 15 años y nada. Es muy importante e interesante que podamos entender esto, hermano. Es muy importante. A mí me han llegado comentarios aquí y yo los he rechazado. Más de un hermano le he dicho: ¿sabe qué, hermano? No me diga nada de eso. Yo no estoy para esto acá, hermano. Le digo: no. Porque creen que yo soy igual que él. No es así. No haga comentarios usted, hermano, de su hermano. No haga malos comentarios. No haga malos comentarios. No los haga, hermano. Entienda eso, hermano. Madure un poco por lo menos, hombre. No creo que toda la vida vamos a vivir como niños. Pablo no podía, dice la escritura acá. De manera, hermano, que cuando fui a ustedes, dice, no pude hablar como espirituales, sino como a niños en Cristo. Como a niños, porque no eran capaces. Es importante que cuando usted viene y se reúne acá como iglesia, sepa y entienda qué es lo que viene a hacer. Usted no viene a chismosear de nadie. Usted no viene a hacer malos comentarios de nadie. Usted únicamente viene para ser edificado en la palabra. Y punto. La Biblia, hermano, no le da lugar a usted para hacer comentarios. No nos permite la escritura, hermanos, que yo haga un comentario malo de mi hermano. Por eso más adelante en el capítulo 6, mire cómo le llevo a usted gradualmente este pensamiento. Primero me lo traje en Hechos. Ahora en Corintios capítulo 1, veo capítulo 2, capítulo 3. Ahora mire lo que es el capítulo 6. Mire lo que es en el versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos, dice. Así que por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos. Habían engarres, hermano, dentro de la iglesia. Si cuando usted se va al capítulo 1, hermano, y miren en el versículo 10, versículo 11, dice la escritura: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. ¿Sabe usted qué es lo que habla el original? ¿Sabe usted de qué se está refiriendo en el original? En el original está hablando, hermano, que habían peleas encarnizadas. Habían mujeres que se jalaban el pelo. Habían hombres que se golpeaban. Cuando usted mira, hermanos, como le decía anteriormente a usted, no son 2 cartas las que Pablo escribe a los Corintios, son 4 cartas. Y es importante que podamos entender todo esto, que dentro de la iglesia no pueden existir divisiones. ¿Por qué cree usted que al final del el último versículo del Salmo 133 dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna?
Dios no puede enviar bendición a aquel lugar cuando hay contiendas, cuando hay problemas, cuando hay divisiones, cuando hay disensión. No puede. Dios no puede hacerlo, hermano. Luchamos acá. Los que están aquí al frente están luchando porque la bendición descienda, porque la presencia del Espíritu Santo nos cubra a todos, que el Espíritu Santo nos ministre a cada uno de nosotros. Pero muchos salimos peor que como entramos. ¿No ha notado usted algo? ¿No usted ha notado algo? Yo siempre le he dicho esto, que hay una hermanita aquí con sus manos levantadas, bañada en lágrimas, y hay otro a la par de ella, hermano, con los ojos pelados. ¿Por qué no está esa persona también en el mismo sentir de la hermanita? ¿Sabe por qué? Porque él trae un pensamiento y ella trae otro. Pero qué diferente es cuando venimos, hermano, todos con un solo pensamiento, con una sola idea, y es de venir y adorar y bendecir el nombre de Dios. Yo hubiera querido extenderme sobre esto más, porque hay mucha tela que cortar en esto, porque iba a tocar en lo que está hablando Juan en la primera carta, capítulo 1. Hay un pensamiento muy lindo en ese pasaje. Hay un pensamiento muy lindo. Porque no puede, hermanos, haber comunión. No puede existir comunión si no hay unidad. No puede. Nada más le voy a dar una leída para que usted tenga una idea lo que habla ya el apóstol Juan, capítulo 1, la primera carta. Y con esto voy a ir concluyendo. Dice allí: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, dice. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice. Me gustó mucho lo que dice el versículo 3 relacionado a esto. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, dice, tengáis comunión, dice. No es un cuento, no es un cuento de hadas que Juan está tocando acá. Póngale atención al verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Si usted no entiende, si usted no analiza lo que Juan está hablando acá, hermano, va a salir peor aún todavía. Es importante que nos abramos, que permitamos que nuestro entendimiento, hermano, sea edificado. Por eso me llama la atención lo que dice el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros, dice, tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, dice, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dice. Eso es coinonía. Es importante que nosotros podamos entender eso. Es muy interesante esto. Aquí yo quería resaltar algunos puntos que son muy edificativos para nosotros. Yo me edificaba mucho esto anoche cuando estudiaba esta parte, este capítulo, que yo me vine y le puse como tema, por este capítulo le puse ese tema, este pensamiento. Por ese capítulo. Porque hay cosas dentro de la iglesia, hermanos, que nosotros no respetamos a la hermana, no respetamos al hermano, no nos importa, porque no hemos entendido lo que es, hermanos, la unidad dentro del pueblo de Dios. No lo hemos entendido. Y es triste eso. Que vienen pensamientos van, vienen predicaciones, vienen predicadores, pasan por acá y se van, hermano, y quedamos peores aún todavía.
Porque le damos más atención, más importancia a nuestro ego. Le damos más importancia, hermano, a nuestro ego, a nuestro yo. Es que yo no me puedo dejar, hermano, porque me dijo tal cosa. ¿Y sabe qué dice Pablo más adelante allí en esa carta de Corintios capítulo 6? ¿Por qué no más bien sufrirse el agravio? Dice. ¿Ah? ¿Por qué no más bien sufrirse el ser defraudado? Dice. ¿Por qué tienen que ir ustedes a pleitear al mundo? ¿Por qué que no hay entre ustedes alguien que sea un poco sabio para que resuelvan los problemas entre ustedes? ¿Qué no existe eso? Dice. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia era una niña en Cristo. Era niña. Y si nosotros actuamos de esta manera, somos unos niños en Cristo. No hemos alcanzado a entender, hermano, lo que es la vida cristiana. Hay gente, hermano, y tal vez no es que me quiera meter a otra área, pero todo esto incluye en la vida de un cristiano. Hay quienes pasan hasta un año sin doblar rodilla, hermano. ¡Qué vergüenza! Esa es una vergüenza, hermano. Gente que pasa meses sin siquiera decirle: Señor, gracias por este día. Dedicarle una hora al Señor. Señor, mira, te dedico esta hora en este día. Señor, te doy gracias por todo lo que hiciste. Esa es una vergüenza. Somos unos, si actuamos de esta forma, déjeme decirle, somos unos mamarrachos. Pero debemos de entender, hermano, que el ser cristiano conlleva mucha responsabilidad en nuestra vida. Si usted dice que tiene comunión con su hermano y vive en problemas, vive en discordia, vive en disensiones, vive en celos, olvídese. ¿Sabe qué dice en el capítulo 3, en el versículo 15 de esa carta? Mira lo que dice allí, capítulo 15, verso 3, capítulo 3, verso 15. Todo aquel, dice, que aborrece a su hermano es un homicida, dice. Fíjese lo que dice allí. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y ni sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él, dice. ¿Sabe usted quién era un homicida? Cuando Jesucristo estaba ante Pilato, ¿sabe a quién le llamaron homicida? A Barrabás. Dice que Barrabás soltó un homicida, un malhechor, y les entregó a Jesucristo. Ese papel es usted y yo si aborrecemos a nuestro hermano. Ese papel desempeñamos nosotros si somos personas que nos gusta hablar, criticar, hacer malos comentarios de un hermano. A mí no me venga con malos comentarios de un hermano aquí, por favor, se los suplico, porque yo le voy a tapar la boca. Eso no se hace, hermano. Esa es una falta de respeto. Eso es ofender, eso es dañar el miembro que forma parte del cuerpo de Jesucristo. Eso es dañar el cuerpo de Cristo. Por eso dice la misma escritura en el Nuevo Testamento, dice que no seamos como Caín. No. Tenemos que guardarnos la espalda los unos a los otros. Tenemos que cuidarnos, tenemos que bendecirnos. Tenemos que ser personas, hermano, humildes en ese aspecto. Saber, hermano, comportarnos como cristianos. Mirad, dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, dice. Esa es la manera como nosotros debemos de venir a este lugar. Bendecirnos los unos a los otros y bendecir el nombre de Dios. Dios le bendiga en esta noche. Póngase de pie, por favor. Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él.
Cristo yo me entrego, quiero. Padre buen Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, esta linda tarde, Señor, te damos gracias, te damos honra, te damos gloria a ti, bendecimos tu lindo nombre, mi Dios Todopoderoso. No tenemos, mi Dios, y nunca tendremos lo suficiente como pagarte, mi Dios, todo lo que tú has hecho, lo que tú haces y lo que tú harás en nosotros y por nosotros, mi Dios. Pero te pido que recibas la alabanza que salió de nuestros labios este día, mi Dios, que recibas la adoración que salió de nuestro corazón para ti este día, Señor, mi Dios Todopoderoso, porque es la única forma que nosotros podemos pagarte a ti, Señor, mi Dios. Dice tu palabra que todo, mi Dios, lo que está en esta tierra tuyo es, mi Dios, el oro, la plata y todo lo que en él existe tuyo es, mi Dios. Aún nuestras vidas tuyas son, mi Dios Todopoderoso. Y te agradecemos porque tú has sido bueno para con cada uno de nosotros, mi Dios, hasta este día. Ebenecer, hasta aquí tú nos has ayudado, mi Dios Todopoderoso. Y confiamos que tú vas a continuar ayudándonos, guiando nuestras vidas, Señor, mi Dios. Yo te pido, mi Dios, que nos despidas en paz, mi Dios Todopoderoso. Y que añadas bendición, mi Dios Todopoderoso, a cada uno de nosotros, mi Rey. Nos vamos a despedir de este lugar, pero no de tu presencia, Señor, mi Dios. Ahí en el camino donde vamos a caminar, donde vamos, mi Dios, a manejar, que sea usted, mi Dios, que sea usted poniendo su ángel, mi Dios Todopoderoso, quitando todo estorbo que el enemigo quiera traer en contra de nosotros, mi Dios Todopoderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido, Señor, mi Dios Todopoderoso. Lo vamos a despedir de este lugar, pero no de la presencia de nuestro Dios. Y el pueblo del Señor dice...